El tiempo de las bestias ha concluido. Cuando hablamos de bestias, hablamos de gobiernos mundiales a los cuales la Escritura, la Biblia, le adjudica rasgos de bestias. El libro de Daniel, Mateo capítulo 24, y todo el libro de Apocalipsis son prácticamente uno la continuación del otro. Tienen una identidad tan marcada que podemos asegurar que hablan de lo mismo. Se complementan, dándonos detalles adicionales acerca de un mismo suceso, y ese evento es el plan de Dios para la humanidad. Nos declaran las cosas que fueron, las cosas que son y las que serán. En esta ocasión nos centraremos en el libro de Daniel, capítulo 7, que nos revela que las potencias mundiales a las cuales la Escritura les atribuye rasgos de bestias, cayeron y fueron removidas de su dominio en el año 70 DC, que el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo fue instalado en el año 70 DC, quitándole el dominio a los reinos humanos, dando comienzo al reinado milenial. Y algo muy importante para nosotros hoy en este siglo XXI es que a las demás bestias, es decir, a todos los reinos o estados que han existido en los últimos 2000 años, se les prolongó la vida por un tiempo definido, y ese tiempo definido se ha cumplido. Su última etapa comenzó en el año 2019 y su final llegará en el año 2029 de nuestro Señor. Exactamente cuando se cumplen 1999 años del sacrificio de nuestro Señor en el año 30 DC, para proclamar el año 2030 como año jubilar, el jubileo número 120. Los jubileos son cada 50 años, así que 50 por 120 marcan el año 6000 desde la creación. El año jubilar es un año santo en el que se proclama liberación de los esclavos y devolución de sus propiedades a los dueños originales. El libro de Daniel fue escrito aproximadamente unos 600 años antes de la coronación de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes en el año 70 DC. Tras la caída de Jerusalén, este acontecimiento marcó la segunda venida de Cristo como Rey. Daniel capítulo 7 nos describe que durante el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, este tuvo un sueño y visiones en su cabeza, mientras estaba en su lecho. Vio como 4 bestias enormes y distintas una de la otra surgía del mar. El mar simboliza a las naciones. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Esta bestia representaba a Babilonia. La segunda bestia era como un oso. Esta bestia representaba a Medo-Persia. La tercera bestia era como un leopardo, que tenía 4 alas de ave y 4 cabezas, y le fue otorgado dominio. Esta bestia representaba a Grecia. La cuarta bestia era terrible, fuerte y extremadamente poderosa. Tenía grandes dientes de hierro, devoró, desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. La cuarta bestia representa a Roma, que vemos cómo desmenuza y pisotea los restos de las otras 3 bestias o reinos. Pero esto no significa que las otras 3 hayan desaparecido, como tampoco desaparecieron las bestias o reinos humanos cuando en el año 70 se instaló el reino milenial de Jesucristo. La cuarta bestia era distinta de todas las bestias que le precedieron y tenía 10 cuernos. La historia corrobora que Roma fue extremadamente fuerte y diferente de todos los demás reinos. Su parte occidental duró unos 500 años y su parte oriental casi 1500 años. Además, fue el imperio que puso fin a la nación del viejo pacto, disolviendo la nación judía y destruyendo el templo donde de antaño estaba la presencia del mismísimo Creador.
Daniel nos describe que de entre los 10 cuernos que poseía la bestia que representaba a Roma, surge un cuerno pequeño, y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos frente a él. Y en el cuerno había ojos semejantes a ojos humanos, y su boca hablaba arrogantemente. Los 10 cuernos, una de las cosas que representa es lo completo en la tierra, es decir, la totalidad de los reinos humanos. El cuerno pequeño representa a Nerón, emperador romano, apodado la Bestia. ¿Cómo lo sabemos? Entre otros pueblos, antiguamente los judíos no usaban números en su escritura. Se les asignaban los números a las letras, por lo que se podía calcular el valor numérico de las letras que componían una palabra. Así que el número de la bestia, 666, tiene que ser descifrado por medio del alfabeto hebreo. Se lee Nerón César y cada letra representa un número. 50 más 6 más 200 más 50, 200 más 60 más 100 es igual a 666. Bien, vayamos a la descripción del capítulo 7 del libro de Daniel. Inmediatamente después de que Daniel nos describiera la cuarta bestia, en el versículo 9 del capítulo 7, nos relata: estaba yo mirando que se establecieron tronos y se sentó el anciano de días, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego fluía y surgía delante de él. Los que le servían eran millares de millares y miriadas de miriadas. Estaban de pie en su presencia. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Obviamente aquí está hablando del juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 13, también de la primera resurrección al final del año 70. Ahí lo podemos leer en Daniel 12, 1 al 2 y también podemos leer Daniel 12, 11 al 13. Daniel nos sigue relatando en el versículo 11 del capítulo 7. Estaba yo mirando que había dado muerte a la bestia y su cuerpo fue destruido y fue arrojado al fuego abrasador. A las demás bestias también se les fue despojado dominio, pero se les prolongó la vida por un tiempo. El versículo 11 nos describe que Nerón era el fiel representante de la cuarta bestia, el Imperio Romano. Se le da muerte y es arrojado al fuego abrasador, es decir, al lago de fuego. Eso podemos corroborarlo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. El versículo 12 del capítulo 7 es muy especial y hay que prestarle mucha atención, ya que tiene que ver con nuestro siglo XXI y explica el por qué se han tomado contramedidas militares por medio del Pentágono y la complicidad de los gobiernos mundiales en su totalidad a partir del año 2019, en un ataque sin precedentes contra la población mundial, implementando nanobots en el torrente sanguíneo de las personas. La clave subyace en que se les quitó el dominio a partir del año 70 DC, es decir, si no se les hubiese quitado ese dominio, el cristianismo jamás hubiera prosperado y jamás se le hubiera permitido al mundo entero acceder a las Sagradas Escrituras. Y les quitó el dominio, pero se les prolongó la vida por un tiempo definido. Ese tiempo se agotó. Es esta la verdadera razón del por qué los gobiernos a nivel mundial se han rebelado contra Dios y su Cristo, atacando a la población mundial, pervirtiendo la justicia. Han derribado el Estado de Derecho en todos los países del mundo, al complotarse el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Han empleado a las Fuerzas Armadas, policiales, mediáticas y sanitarias para librar la guerra más grande jamás librada en contra de la humanidad, con el fin de derribar al legítimo y verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo, ya que son plenamente conscientes de que su tiempo ha expirado.
nos hacen creer que Estados Unidos lucha en contra de China y Rusia por la hegemonía mundial. Nada más lejos de la realidad. La verdad es que están todos unidos luchando en contra de sus propios pueblos y de toda la especie humana, cumpliendo los designios de su amo Satanás y sus huestes demoníacas, para apropiarse del planeta Tierra para siempre. Por esta razón, intentarán introducir en la mente de la humanidad un caballo de Troya, un falso evangelio, un nuevo Dios a quien toda la humanidad le rinda adoración, la inteligencia artificial. Para conseguir este objetivo, el dragón, la serpiente antigua, le dará todo su poder a Donald Trump para que cumpla con los objetivos de Lucifer, creyendo que son objetivos para hacer más grande a América. Le servirá en bandeja de plata a Lucifer el poder de controlar casi en su totalidad la mente de la humanidad a través de la inteligencia artificial. Continuemos con el versículo 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel. Estaba yo mirando y vi que sobre las nubes del cielo venía como un hijo del hombre, llegó hasta el anciano de días y fue presentado delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido. Aquí nos describe la coronación de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores al final de la profecía de las 70 semanas que culminó en el año 70 DC. Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27. También se nos muestra que se le otorgó dominio al reino de Cristo y se nos da la fecha cronológica en los siguientes textos que paso a enumerar. El primero nos marca el tiempo, Daniel 2:44. Nos describe que en el tiempo de aquellos reyes el Dios del cielo establecería un reino eterno. Podemos corroborar que el tiempo de aquellos reyes se refiere a la sucesión de las 4 potencias mundiales representadas por la imagen de la estatua que ve en un sueño Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2 hablamos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y por último Roma. Y es justamente en el año 70 DC cuando se le quita el dominio al Imperio Romano y a las demás bestias. Quiero que entiendan que cuando hablamos de dominio siempre es desde un punto de vista jurídico, desde la visión del Creador, y siempre tiene que ver con el derecho a gobernar sobre el pueblo de Dios. Véanlo por ustedes mismos en este relato del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 8 al 11. En el versículo 11 Jesús le dice a Pilato: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba, de parte de Dios, cuya autoridad o dominio le fue revocado a los imperios a partir de la coronación de Jesucristo al final del año 70 DC. Pueden leer también Salmos 2, 1 al 12 y Hechos 4, 25 al 27 y Lucas 21, 24. Ahora nuevamente vayamos al capítulo 7 de Daniel, versículo 24 al 27. En el versículo 24 el ángel le revela a Daniel que los 10 cuernos simbolizan a 10 reyes. Anteriormente les expliqué que el número 10 en las escrituras simboliza lo completo aquí en la tierra, pero en su cumplimiento literal sí existieron estos reyes que reinaron o gobernaron siendo parte del Imperio Romano. El cuerno pequeño derribó a 3 generales del imperio y se hizo mayor que los 10 que le antecedieron. Hablamos de Nerón, la bestia. El versículo 25 nos revela que este rey Nerón hablaría palabras en contra del Altísimo y a los santos del Altísimo reprimiría. Se propondría cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en su mano durante un tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Específicamente, la historia corrobora todos estos hechos. Primero, reprimiendo a los cristianos como nunca antes, de una manera
despiadada y sanguinaria, matándolos en circos romanos, echando familias enteras a los leones, quemándolos y usándolos como antorchas para alumbrar la entrada a Roma. Los culpó de provocar el incendio en Roma, cuyo autor fue el mismo, pretendiendo cambiar los tiempos y las leyes. ¿Cómo quiso cambiar los tiempos? Resistiéndose y oponiéndose al Rey elegido por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Se resistió al igual que hoy se resisten los gobiernos mundiales, atacando a los súbditos del reino aquí en la tierra, lo que equivale a atacar al reino en lo espiritual, ya que Satanás sabía que el tiempo de sus títeres, las bestias, había llegado y que perderían su dominio para siempre. Las leyes que quiso cambiar la bestia Nerón, emperador de Roma, estriban en que él se proclamó Dios y expendió un decreto el cual decía que todos bajo el imperio romano debían arrodillarse, prenderle un incienso y adorarle como el Mesías, Hijo de Dios. Todos los que lo hicieran se les otorgó un documento llamado libellus, que les permitía comprar y vender, la llamada marca de la bestia. Todo parecido con lo que intentan hacer las potencias mundiales hoy en día es mera coincidencia. En cuanto a los santos que fueron entregados en sus manos y se le concedió vencerles, esta etapa tuvo una duración de 3 años y medio, coincidiendo con el tiempo que duró la campaña romana contra Jerusalén. El versículo 26 nos revela que el juez le quitó el dominio a Roma y a las demás bestias, destruyendo a su máximo representante Nerón. Ese acontecimiento marcaría el fin del dominio de las bestias o gobiernos que Satanás les había otorgado. Nerón cae en el 68 y 2 años más tarde, la caída de Jerusalén en el año 70 marca el fin del dominio de las bestias o gentiles. Para culminar, el versículo 27 nos relata: entonces le fueron otorgados el dominio, la grandeza y el reino bajo el cielo al pueblo santo del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí se nos confirma que Dios Padre coronó a Jesucristo y a los santos del primer siglo para reinar para siempre, cuyo dominio no tendría fin. Pueden comprobarlo en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. En estos versículos de Apocalipsis notarán que Cristo y los santos reinarían por 1000 años, un número simbólico que representa un tiempo largo y que, a primera vista, parece generar una aparente contradicción con Daniel capítulo 7, versículo 27, donde se nos dice que el reino de nuestro Señor es eterno. La explicación se encuentra en que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, marca el tiempo que se les otorgó a las demás bestias, es decir, la existencia de los gobiernos mundiales en paralelo al reinado milenial de Jesucristo, que comenzó en el año 70 DC. Esto se debe a que solo puede haber un rey. Pura lógica, los gobiernos con rasgos de bestias están al tanto de esta realidad. Al menos las potencias mundiales saben que su tiempo ha terminado y están agonizando, al igual que su padre y general Satanás. Están heridos de muerte y son más peligrosos que nunca. Su tiempo concluye en el año 2029, en cumplimiento de la última profecía bíblica que se halla en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Su derrota es sellada por un pueblo libre que escuchó un susurro en el silencio. Basta ya de dormir, levantaos, erguidos, con coraje. Ya es hora de la batalla, por nuestro rey, por nuestro honor, por los que amamos y ya no están, para que vuelvan, por todo lo bueno que hay en este mundo, por la vida en su máximo esplendor. Santos guerreros, repetid conmigo: dame coraje, Señor, para ser tu sirviente, y abrázame fuerte en la batalla para desmenuzar a tus enemigos, como crepúsculo antes del viento. Amén. Se yergue un guerrero hasta la victoria.